quiero uno. David. Bueno, mis hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca de las 70 semanas de Daniel en el capítulo 9. Pero antes es bueno mencionar que vamos a mencionar algunos detalles. Por ejemplo, esto se supone que era el primer templo, o se estima que pudo haber sido así. Dice ahí una nota que Babilonia conquista a Judea, destruye el primer templo en el 586 antes de Cristo. Cuando ellos son llevados a Babilonia, entonces iban a regresar, y Dios le revela al profeta Daniel que iban a regresar para reconstruir el templo número 2. Entre las cosas que iban a ocurrir ahí, cuando le revela, ¿verdad?, esta profecía del capítulo 9, iban a reconstruir el templo, iban a ser el Cristo, el Mesías, el Redentor, iba a serle quitada la vida, iba a ser ungido, iba a ponerle fin al pecado, iba a ponerle fin a los sacrificios, entonces, entre otras cosas. Así que ya viéndoles más o menos, poniéndolos ahí un poquito en contexto, ahora vamos a detalles de lo que ocurrió, y así podemos un poquito quizás mejor entender la profecía del capítulo 9. Así que sean todos bienvenidos. Recordemos, tengamos esto en mente, que ellos estaban en el primer templo, iban a regresar a levantar el templo número 2. Bueno, mis amigos, el día de hoy vamos a compartir el tema de las 70 semanas de Daniel y la reconstrucción del segundo templo. Bueno, para analizar un poco el tema de las 70 semanas, también es bueno ver, me parece a mí que es interesante que nosotros ponamos en contexto y veamos de dónde vienen, porque esta profecía fue dada al profeta Daniel estando en Babilonia. Entonces hay que conocer un poco por qué llegaron a Babilonia y qué ocurrió, cuál fue la causa de que ellos estuvieran en Babilonia. Entonces, para ello vamos a ver Jeremías 25. Este profeta anunció que iban a ser desolados por 70 años en Babilonia por causa de la desobediencia. Veamos unos versículos claves acerca de esta profecía, y así vamos a poder más o menos ubicarnos bien con el tema, ¿verdad? Entonces dice, por ejemplo, Jeremías 25, dice: palabra que vino a Jeremías acerca de lo que del pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, el rey de Judá, hasta el día de hoy son 23 años. Ha venido hablando a mi palabra Jehová desde temprano, sin cesar, dice, pero no han querido escuchar. Entonces tenemos aquí la primera parte de Jeremías, donde dice, ¿verdad?, que él ya tenía 23 años hablándoles, que Dios le había hablado a él y no querían obedecer. Entonces lo que sucede, que en ese mismo capítulo, pero en el versículo 11 dice, y les dice, entonces, como no han obedecido, no han querido rectificar su paso, entonces dice, versículo 11 del mismo capítulo 25, toda esta tierra será puesta en ruinas, en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Bueno, el versículo 12 dice que cuando se cumplan los 70 años, cuando Dios iba a castigar a Babilonia. Entonces aquí la situación es de que el pueblo estaba en ese tiempo ubicado en el primer templo, el templo que había construido Salomón. Recordemos que ese templo, el rey David lo quiso construir, pero Dios le dijo que no, porque él había derramado mucha sangre. Entonces aquí ya tenemos claro, ¿verdad?, de que estaba
estaban advertidos el pueblo de que iban a ser llevados allá. Y en ese tiempo los profetas, algunos corrían mucho peligro, al punto de que algunos morían, los mataban por causa de esto. Entonces, veamos nosotros lo que sucedía, por ejemplo, en Jeremías capítulo 36. Capítulo 36, veamos lo que dice el profeta, hablando al pueblo todavía. Dice 36, versículo 4, dice: y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de la boca de Jeremías en el rollo del libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Y después mandó Jeremías a Baruc diciendo: a mí se me ha prohibido entrar a la casa de Jehová. Si pueden ver ustedes el versículo 4 y 5 de Jeremías 36, a ese punto estaba la situación de que se le había prohibido al profeta ingresar a la casa de Jehová, es decir, al templo. Entonces la situación estaba tensa, por esa misma razón manda a este escriba, a Baruc. Bueno, otra de las cosas que estaba pasando, que dice a continuación en el mismo capítulo, pero ahora veamos el versículo 22. Dice: y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiente delante de él. Noten ustedes que aquí, que era en el tiempo de invierno, tenían una fogata, ¿verdad? Como conocemos, y hablando todavía de esto, ¿verdad? Pero el rey, o sea, aquí la cuestión era que de los reyes eran los que tomaban decisiones. Dice que cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con el cortaplumas de escriba y lo echó al fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Notemos nosotros que Jeremías, el profeta, aparte de que estaba siendo perseguido, no querían escucharlo. ¿Qué iba a pasar aquí? El rey, después de que quema eso. Veamos a continuación entonces los versículos siguientes. Dice así. Bueno, hay que mencionar que cuando el profeta había escrito, manda a Baruc, ya que a él se le había prohibido, al rey le dijeron de que no, le pidieron que no quemara el libro, pero él lo quemó. El versículo 25-26 dice: aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso escuchar. También mandó el rey a Jeramel, hijo de Amelec, y Seraías, hijo de Azriel, y a las Selemías, hijo de Abdel, para que prendiesen a Baruc y escribiente y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Es decir, que el rey no solamente no se conformaba con quemar el libro, sino que también los mandó los quería capturar, seguramente castigarlos o quizás quemarlos, pero dice Jehová los escondió. Entonces veamos al final, ¿verdad? ¿Qué pasó, verdad? Para no leer tanto, el versículo 32 dice que tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá. Este rey Joacim.
aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Bueno, entonces ahí tenemos la situación como estaba el primer parte, ¿verdad?, de este tema. Bueno, ver la situación como se encontraba, y por esa razón Dios dijo: los castigaré, van a ir allá 70 años, perdón, 70 años, y no había manera de que se cambiaran las cosas, tenía que pasar. Entonces ahora lo interesante de esto es que cuando el rey, cuando estaba en Babilonia, el profeta Daniel, ahora sí vamos a ubicarnos un poco. Ellos están en el primer templo, y cuando vemos ahora el libro de Daniel capítulo 9, vamos a ver ya los detalles, cómo está la situación allá en ese lugar con el profeta Daniel, y lo que dice, ¿verdad? Lo que dice ahí en el profeta Daniel capítulo 9. Veamos entonces los versículos 24 al 27, que es lo que queremos analizar. Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, donde habla de las 70 semanas. Recordemos, acabamos de salir aquí de la 70 años que estaban ya ellos sentenciados y debían de estar allá en Babilonia. Fueron llevados. Ahora vemos acá profecía de las 70 semanas. Ahora sí. Entonces, teniendo siempre en mente que venían de ellos del primer templo, Daniel no tenía duda de que ellos iban a terminar los 70 años. Dice aquí, dice por ejemplo en el capítulo 9, vamos a leer para entender un poquito aquí la situación. El capítulo 9, el versículo 1 y 2. Y después vamos a ir allá a los versículos donde hablan ya del versículo 20 en delante. Iniciando, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los rollos o en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces aquí vemos nosotros que el profeta Daniel está atento, ¿verdad?, lo que había escrito el profeta Jeremías de esto de los 70 años. Entonces aquí lo interesante es que ya viene la profecía de los... Él reconoce que ya falta poco, ¿verdad? Y no tiene duda. Realmente entonces está orando a Dios. Veamos ahora el versículo 20, cómo él se dirige a Dios, donde dice profecía de las 70 semanas. Ahora sí vamos con ya la profecía de las 70 semanas. Dice: aún estaba, en el versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado del pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, a Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando y orando cuando el varón Gabriel, cuando vino el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y luego dice acá:
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y la expiación, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Dice el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías. Noten aquí que dice que el Mesías, sabemos que el Mesías es Cristo, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Y luego dice, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es decir, no iba a morir de muerte natural. Se le iba a quitar la vida. Y el pueblo de un príncipe, o sea, es decir, que después de que se le quite la vida al Mesías, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y luego dice que vuelve a lo de las 70 semanas. Luego dice que es después de las 62 semanas, ¿verdad?, que se le iba a quitar la vida al Mesías. Vuelve al mismo tema y dice el 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es decir, que lo que ya se venía diciendo se confirma en esa semana. Recuerden que dice que a la mitad de la semana se le iba a quitar la vida al Mesías. Se le quitará la vida al Mesías. Por otra semana confirmará. Confirmar es algo que ya previamente se mencionó. Confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. Dice a la mitad de la semana es cuando iba a ser quitada la vida del Mesías. Iba a cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces aquí, en esta parte del versículo 27, entendemos de que en el momento que Cristo es crucificado a la mitad de la semana, es decir, Él fue ungido a los 30 años cuando es bautizado por Juan el Bautista, siendo Él de 30 años, y hablamos de la semana profética. Él es crucificado a los 3 años después de ser ungido, ¿verdad?, con su ministerio, ya después de bautizado. Se le quita la vida. Al morir él, automáticamente los sacrificios, las ofrendas que se hacían en la ley de Moisés ya no tienen validez. Ya él reemplaza a ese cordero para quitar los pecados. Y entonces por eso en el Nuevo Testamento encontramos que con un solo sacrificio justificó a los que había de santificar, ¿verdad?, a los que le acepten, a los que creen en él. Y dice que iba a ser a la mitad de la semana, iba a ser a cesar el sacrificio. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, que en esta profecía hay varias cosas. 70 semanas se están ya apartadas, digámoslo así, para que todo este tipo de eventos, ¿verdad?, iban a ocurrir. Iban a ser Cristo, iban a ser el Mesías, iban a restaurar el primer templo, iba a ser ungido Cristo Jesús, como lo fue en el río Jordán, que ya no lo ungieron con aceite literal que se usaba en el tiempo aquel, que se usaba aceite de la unción. Ahora Cristo es ungido como rey, pero con el Espíritu Santo, y pasa a ser entonces el aceite literal símbolo de lo que realmente sería la unción, pero ya con el Espíritu Santo. Y básicamente es lo que hay en el tema o en esta profecía. Espero haberme dado a entender, y por eso
lo que sucedió fue de que se cumplió al pie de la letra, sabemos nosotros. Primero 7 semanas, que fue el proceso para empezar a restaurar. Hubieron dificultades, yo sé que hubieron oposiciones, se dicen varias cosas que pasó ahí, pero se logró. En las 62 semanas, cuando se termina las 62 más 7, entonces es ungido Cristo Jesús. Y lo que faltaría entonces explicar lo de la media semana que faltaría, pero sería... Ahora veamos algo de lo que ocurrió ya cuando Cristo Jesús había nacido, había venido a la tierra, después de que el pueblo había venido de Babilonia, que ya estaba reconstruido el templo número 2, del cual hablaba Daniel capítulo 9. Entonces dice que en el versículo 1 de Mateo 24, dice: cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió diciendo y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces Jesús está anunciando ya la destrucción del templo número 2. Es decir, que Daniel profetiza que se reconstruye el templo, ¿verdad?, para levantar el templo número 2, y ahora Cristo está diciendo: esto no quedará piedra sobre piedra. Pero interesante que en el versículo 15, notemos, dice que cuando iban a ocurrir esas cosas, le dijo él: por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. El versículo 15. Entonces es interesante lo que él hace, la referencia de Daniel. Ahora, ¿qué es lo que dijo Daniel? Precisamente la profecía de Daniel capítulo 9, versículo 27. Entonces, ¿qué decía Daniel 9:27? Que cuando Cristo muriera, después de las 62 semanas, él iba a quitar la vida al Mesías, y después el príncipe de un pueblo iba a venir a destruir con inundación. Entonces básicamente es lo que también Jesucristo está confirmando, lo que ya había mencionado el profeta Daniel allá en 9:27 de su libro que lleva su nombre. Entonces queda claro, ¿verdad?, de que Cristo está diciendo claramente esto de Daniel. Ahora veamos una nota, ¿verdad?, de una referencia de esto, del templo. Y Mateo 24:15, la referencia nos dice Daniel 9:27. Entonces no están hablando de dos cosas distintas, están hablando del mismo tema. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miramos que empezamos con que el pueblo sale llevado del primer templo, le destruyen el primer templo, regresan de Babilonia, levantan el segundo templo y se anuncia la destrucción del templo número 2, y hasta ahí llega la profecía de la restauración del templo. Entonces veamos aquí, ¿verdad?, cómo ocurrió, detallitos ahí, ¿verdad?, para ubicarnos más o menos, y espero que esta información sea de mucha utilidad para ustedes. Gracias por su valioso tiempo. Mis amigos, muchas gracias por haberse quedado hasta el final del video. Vamos a hacer un comentario breve de lo que son las 70 semanas y por qué están divididas en 7, en 62 y 1. Entonces lo que logramos entender aquí es de que las primeras 7 semanas se utilizaron en reconstruir, en regresar y reconstruir el templo. Hicieron sus propias casas y muchas cosas ahí. También hubo oposición, por eso dice que en tiempo angustioso, ¿verdad?, se cumplió, pero se cumplió. Luego dice que entonces iban a haber 62 hasta el Mesías. Es decir, que se anuncia hasta cuando el Mesías es bautizado. Ahí se confirma con toda certeza de que él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y entonces luego dice el versículo que después de las 62, es decir, 7 más 62 van 69, y después de las 62
se le quita la vida al Mesías, es decir, que el Mesías muere en la semana número 70, pero interesante que dice que a la mitad de la semana. Entonces, de las 70 semanas están quedando media semana. Entonces, en otro video me gustaría hablar un poco acerca de esa media semana que pasó ahí, porque entonces los números nos indican que llegamos a 69 semanas y media. Entonces, muchísimas gracias. Yo sé que es un poco delicado este asunto, bueno, más bien muy delicado, porque es una profecía que fascinante. A mí me gusta estudiarlas y espero que ustedes también tengan el interés de estudiarla y tener siempre el cuidado y no digan amén a todo lo que escuchan. Bendiciones, gracias. Si es tan amable, puede dejar su comentario, un me gusta, puede compartir esta información con alguien si usted considera prudente. Bendiciones, hasta la próxima.